La elección de la película Tardes de Toro, de Ladislao Valla, tiene un motivo fundamental, y ahora lo veremos, y es que la película está articulada en torno a lo que es, precisamente como dice el título, una corrida de toros. Es decir, que películas que traten el tema taurino, hay muchas, algunas excelentes, incluso 15 años antes hizo Sangre y Arena, un clásico de Hollywood, pero películas que tengan como argumento fundamental la tauromaquia de su tiempo y un desarrollo de esta, hay menos, muchas menos. Es cierto que hay películas como Currito de la Cruz, en sus dos versiones, que insertan imágenes de toreros, de faenas reales, pero el tema de la película es otro, es la historia de amor de Currito y su relación de triunfo o no triunfo en los toros. Sin embargo, Tarde de Toro va a ser eso, desde el paseillo hasta que se acaba la corrida. Y salen los 6 toros. Y los 3 toreros, cada uno en sus 2 actuaciones, con lo cual vamos a poder ver cómo era la tauromaquia en 1956. ¿Qué queda de épocas anteriores? ¿Qué es lo novedoso en ese momento? ¿Quiénes son las figuras? Es cierto que los nombres de los toreros son irreales, Puente, Carmona y Rondeño II, pero sí es cierto que los actores en este caso son los propios toreros, a los que vamos a ver en su dimensión cinematográfica, es decir, cómo interpretan, pero a los que vamos a ver toreando en directo en las plazas. Es, por lo tanto, una película que tiene una parte, digámoslo entre comillas, documental sumamente importante para conocer el toreo del siglo XX. Desde el punto de vista cinematográfico no tiene, sin lugar a duda, el interés que tenía Sangre de Toro, ese gran Sangre y Arena, ese gran drama. No lo tiene, pero sí tiene una estimable consideración. La película estuvo en Cannes, tiene premios internacionales, fue nominada como mejor película extranjera. Es decir, que estamos hablando de un film que tuvo un reconocimiento específico en su tiempo. En cuanto al argumento, podemos dividirlo en 2. Por una parte, la relación, yo creo que se podría decir así, relación sentimental del torero, o relación torero-mujer, pareja, porque nos encontramos con uno de ellos, con Puente, y esa relación ya inestable con una novia que se ha alargado en el tiempo y que ya no se sabe muy bien lo que es. Por otra parte, la vida familiar, la familia, es decir, el torero con su mujer, su hermana a su cargo, el hijo que viene, que va a nacer, que representa en este caso Carmona, es decir, Antonio Bienvenida. Y, por otra parte, el chico joven, que aspira a esa chica que parece que lo quiere y que, bueno, como él todavía no tiene un reconocimiento como torero y es la hermana de la gran figura del momento, pues no se atreve a pedir la mano, que en el año 1956 era absolutamente necesario. Fíjense, 1956, momento fundamental del cine español y momento fundamental de la tauromaquia. Del cine español, Ladislao Valla era húngaro, no era español, pero tiene una carrera específica aquí. Por ejemplo, el año anterior había presentado Marcelino Pan y Vino, una gran película y un gran triunfo suyo. Los toros en ese momento estaban a puntito de entrar en la gran competencia, o ya se había iniciado, la gran competencia entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Muy poquito después será El Verano Sangriento. La segunda trama de la película pues recoge ese estado actual de la tauromaquia. Y fíjense, vamos a verlo toro a toro. Y al verlo toro a toro lo veremos torero a torero y veremos qué se analiza aquí. Lo primero que se expone es, lógicamente, con la llegada de los toreros a la plaza, el tema de la afición. Una afición que incluso en aquellos que no pueden pagar están dispuestos a escalar una fachada y a caerse. Es decir, aquel aficionado que quiere ser torero y que está dispuesto a entrar a toda costa. He visto también a soldados cuando se hacía la mili en la puerta esperando que empezara la corrida de toros para intentar que el portero los dejara entrar. Casi siempre sin éxito, claro. Pero quiero decir que había esa necesidad de entrar, necesidad que no deberíamos perder en las corridas de toros. Por otra parte, vemos las actitudes de los toreros antes de la corrida, y no solo de los toreros, sino de sus entornos. Vemos al torero decadente, en este caso Puente, es decir, Domingo Ortega,
Bueno, Domingo Ortega de decadente no ha tenido nunca nada como torero. Estamos hablando del papel en la película, evidentemente. Ese torero que ha tenido grandes éxitos, que ha tenido un gran reconocimiento, pero que ya no lo tiene. Y aquí podría resultar un poquito tópico, pero la realidad es que es así. Que cuando se va el éxito, se van también muchos aduladores en el mundo de los toros de alrededor. Y se van muchos, fíjense, esto es una opinión muy personal mía, muchos malos aficionados, que se pegan a los toreros, que se creen que por estar pegados a los toreros van a tener más credibilidad. Después repiten lo que le dicen los toreros y no se dan cuenta a ellos, esto lo he vivido yo muchas veces en situaciones directas, que los toreros los detestan desde lejos y los manipulan. Porque le dicen lo que ellos quieren que se diga en la calle, para que de ese modo haya una serie de gente repitiendo hablo de Sevilla en este caso, repitiendo por Sevilla lo que ellos querían que se dijera en esos ambientes. Y les voy a poner dos casos concretos. Yo me acuerdo la queja tremenda de Vicente Zavala, padre, hablo de Vicente Zavala, padre, cuando se presenta en Sevilla Enrique Ponce. Porque el invierno anterior se había estado escuchando en muchos sitios, o en los poquitos sitios de reuniones de aficionados que quedan en Sevilla, se había estado escuchando a los sevillanos no nos gusta y describían el modo de torear de Enrique Ponce, sin nombrarlo. Después llegó a la plaza, hizo una gran faena, pegó una gran estocada y no le pidieron la oreja. No digo las dos, que según Vicente Zavala, a quien yo me uno, se merecía. No le pidieron ninguna. Pues bien, eso queda ya en Tardes de Toro en las habitaciones cuando se está vistiendo Domingo Ortega reflejado. Queda muy claro ese entorno alrededor, cómo huyen, cómo se van, cómo buscan a Carmona, es decir, cómo buscan al torero de máximo éxito. Este lo va a representar en la película Antonio Bienvenida, que, bueno, yo lo veo en esas etapas previas, ese momento que es el más duro de los toreros, el momento desde el mediodía hasta que llegan a la plaza, es terrible. Terrible. Yo personalmente he conocido a muchos toreros, incluso a Antonio Bienvenida, y yo era un niño, pero he tenido ocasión de verlo en vísperas de corrida y lo recuerdo porque por motivos familiares podía estar en ese círculo. Y en cualquier momento íntimo de los toreros previo a la corrida de toros, cambian las casas, si se visten en una casa, cambian los hoteles, se puede cortar, vamos, pasan mucho miedo. Pues, después de haber visto a tantas figuras en ese trance, yo solo he visto a un torero que en esos momentos era el mismo que el día antes o el día anterior. Ese torero se llamó Antonio Bienvenida. Yo recuerdo un día, en el año, no sé muy bien porque yo era un niño, si era el 71 o el 72, que iba por la calle con mi padre y nos lo encontramos por la calle Tetuán. Toreaba esa tarde, iba paseando a ver al Señor del Gran Poder. Tan normal, nos habló, era una persona que no iba a torear, pero toreaba. Pues bien, eso queda reflejado ahí, no está interpretando. Vemos a Antonio Bienvenida, vemos a la persona, después interpreta muy bien, incluso canta la canción, y se defiende cantando, pero me refiero a esa naturalidad de los previas que es tan difícil en el mundo del toro. Insisto, toreros muy valientes, muy valientes, lo hemos visto en esas horas previas, descompuestos, vomitando, casi sin querer salir de la habitación. Antonio Bienvenida representa ahí el triunfo máximo en el toreo. Después ya sabemos que él no era un torero de 80 corridas ni de 100, pero asume el papel muy bien. Y por último, el chico joven, chico rebasado por las circunstancias, chico que muestra su miedo abiertamente, que dice que lo va a vencer, pero hasta él sabe que no va a poder vencerlo, y de hecho no lo hará hasta que esté en la plaza y pasen una serie de circunstancias. Y así llegamos, y empieza propiamente el desarrollo de la película. Lógicamente se va a dividir en 6 actos, las 6 faenas, los 6 toros. El pasaje del otro argumento, los pasajes de la trama de amor o de la relación torero-pareja, va a ir asociada al desarrollo de la corrida. De esa manera, las chicas van a quedar situadas en la plaza, en distintas barreras, la mujer de Carmona con la hermana de Carmona, por otra parte, una actriz conocidísima del momento, por otra parte, la novia de Puente. Bueno, veremos
cómo se lidia, veremos cómo se torea y veremos cómo se toma el triunfo y el fracaso en esa relación directa con las parejas, que más o menos es un símbolo de toda la afición, de toda la plaza, de todo el público. Así, el primer toro le corresponde, como es una alternativa, le corresponde a Rondeño II. El toro sale malo, muy malo, y Rondeño fracasa estrepitosamente. Y aquí ya podemos empezar a hacer muchas reflexiones. La primera, el toro lo va a parar el subalterno. Eso es lo clásico en la historia de la tauromaquia. Yo recuerdo como grandes figuras del toreo que toreaban poco, pero que han sido probablemente los mejores toreros de la historia. Puedo citar al maestro Antonio Bienvenida, pero también al maestro Rafael Ortega, el de la isla, o a otros grandes toreros del momento. Cómo se cuidaban mucho de llevar a los mejores subalternos. Si torean poco, bueno, yo voy a poner un caso que me coge directamente de familia. Un año Antonio Bienvenida, en el 66 creo que fue, el año de su primera retirada, necesita un peón que le lidie, un subalterno que le lidie, se le ofrece a un, en aquel momento, en plenitud física y vital, y este le dice que no puede ir con él porque, claro, me estás asegurando 30 corridas, pero yo tengo 70. La respuesta fue clara y contundente: no te preocupes que vas a cobrar las 70. Y las cobró, toreando 30. Pero él se aseguró la lidia correcta de los toros. Él, que probablemente era, junto con Pepe Luis Vázquez, junto con, bueno, no se trata ahora de extender a la historia, pero junto a un número muy reducido de toreros, uno de los grandes de la historia. Pues bien, a Rondeño II le para el toro el subalterno. Eso se ha perdido hoy día. No sé por qué. Entre otras cosas, porque el toro sale sin que haya que pararlo, se para solo. Hay que ser claro y contundente si nos gusta la fiesta de los toros. Pero también por desconocimiento, porque muchos toreros de ahora no conocen los terrenos. Cuando vemos salir de un par de banderillas y hay veces que se tienen que tirar de cabeza al callejón, no ponen un vídeo del Vito para ver cómo nunca tuvo que salir corriendo. Y eso era porque elegía el terreno, la distancia, y él salía para donde el toro no quería ir. Antonio Bienvenida se mueve a un lado o a otro y el toro va o viene o se para, sin torearlo. Es decir, conocimiento de los terrenos y las distancias es lo primero que refleja la película en el año 56, con ese banderillero, que por cierto no sé quién es, que para el toro de Rondeño II. Otra cuestión que me parece interesante. A mí me gusta ver la tauromaquia como una bella arte. Y las bellas artes, aquí hay una gran profesora de Historia del Arte, hay futuros historiadores del arte, saben que el arte tenemos que contrastar los datos objetivos, partiendo de un estado de la cuestión. Luego, de toros y de toreros no tenemos por qué hablar creyéndonos lo que nos cuentan. Podemos coger las fuentes, podemos coger las crónicas y veremos opiniones coincidentes y dispares. Y todo ello forma el estado de la cuestión. Y después podremos ver las imágenes y analizarlas. Recuerdo que grandes figuras del toreo delante mía decían: no, en vídeo no se puede ver a los toreros. Claro, porque veo dónde te pone, dónde cita, para dónde va el viaje del toro y si te quitas. Por eso no queréis. No, es que fulano, por alguna gran figura, no sale bien en televisión. No, es que no ha toreado bien nunca. Lo que pasa es que tenía un gran impacto emocional y el impacto emocional lo tapa todo. Evidentemente, hay toreros de una dimensión artística excelente que han toreado muy mal. No voy a dar ningún nombre, evidentemente, en este caso, pero todos los tienen en la cabeza. Torear bien es una cosa, torear con arte es otra. Luego, tenemos que ver esas fuentes, ¿qué nos dicen? Para tener claro el estado de la cuestión. Y yo cuando veo el toro de los años 50 y 40 y cuando escucho a los toreros que torearon en esa época, me dicen que el toro tenía una gran... Voy a variar los términos según los toreros. Unos dicen agresividad, otros dicen que acometen con una gran fiereza, otros dicen que tiene temperamento, otros que eran muy encastados, que sería el término apropiado. Pero yo he visto la película ese toro y ese toro tiene menos de medio pase. Y eso va a pasar con varios. Ese toro ya se para como el de ahora. El que sale en esta película, cuidado, no digo el toro de aquel momento, que indudablemente lo habría muy encastado y tendrán toda la razón. De hecho, el Sanatorio Torero estaba lleno todos los años, es decir, que tienen razón, pero que también había ya un toro que no, y es el que han elegido para la película. ¿Se dan cuenta?
Cuando van a mostrar la tauromaquia a todo el mundo, alguien, las películas tienen asesores, indudablemente, alguien ha propuesto el tipo de toro que le gusta al torero. Y ya van manipulando la mentalidad del espectador, porque ese es el toro que tiene que salir a la plaza. Es curioso. Pero fíjense, estamos en Sevilla y les voy a poner un símil fuera del toro. Sevilla dan determinados medios un premio todos los años al paso de Semana Santa que mejor anda. Y todos los años los gana el que menos anda. Claro, si es al que más anda, debería ser a los que van andando en largo y que pasan por una calle, no a los que se entretienen, se paran, hacen una coreografía e incluso van para atrás en vez de para adelante. Andar es una cosa, una coreografía es otra. ¿Se dan ustedes cuenta cómo se...? Pues esto se ve ya aquí. Ahí tenemos ya un medio toro, que es el mal de la fiesta. En el primero de la tarde, digo, ¿eh? La faena de Rondeño es una faena de aliño, pésima. Pero fíjense, estamos en el cine. Y esa faena pésima es una faena adrede. Es decir, tiene que dar el papel, Enrique Vera, que es el novillero de moda en aquel momento, tiene que dar el papel de no poder con el toro. Pero no es verdad, sí puede. Sí puede con el toro porque lo está tocando. Lo está pasando y cuando pasa lo toca. Y lo vuelve a tocar, y lo vuelve a tocar, y lo para. Y lo coloca donde quiere, y lo vuelve a parar, y él no está en apuro. Por lo tanto, es un momento de apuro fingido, no real, cinematográfico. Y pasamos al segundo toro. Bueno, por supuesto, la bronca es tremenda. Por supuesto, en su cuadrilla ven que ahí no hay futuro. Bueno, todo lo propio que hay que reflejar en una película para dar a entender el fracaso. Y, por supuesto, en la historia de amor que lleva la película, esto se refleja en que ella ya no puede pedir la mano. Porque ¿cómo va a pedir la mano de un fracasado a la mejor figura del toreo? Que precisamente te ha dicho que no lo va a autorizar porque es un mal torero. Esas son palabras del inicio de la película. Y luego se van mezclando los dos argumentos. Y pasamos al segundo de la tarde, Domingo Ortega. Torero que había tenido mucho éxito, en la película. Había tenido mucho éxito, pero ahora ya no se arrima. Ha perdido la ilusión, le dice Juan Carmona. Perder la ilusión, hombre, evidentemente, cuando un torero lleva muchos años, que en los años 50 es 7 u 8 años. Precisamente porque es verdad lo que contaban los cronistas, que aquellos toros tenían mucha casta, que aquellos toros ponían en peligro, que era muy duro estar delante y al torero le falta el aire. No duraban 30 años las carreras, como ahora las hace casi todo, cuando el toro no aprieta. Puente, en realidad lo que no puede es exponer como exponía antes. Y le sale otro toro con problemas, donde vamos a ver la primera excelencia de la tarde, un quite por Chicuelina de Antonio Bienvenida. Bueno, miren, la tauromaquia de Antonio Bienvenida, yo no lo voy a esconder, lo he dicho siempre, desde niño lo decía. Yo tengo una famosa anécdota de ir por la calle Sierpe con mi padre, yo tendría 10 o 12 años, mi padre me llevaba a los toros desde muy pequeñito, desde los 6 o 7, porque a mí me gustaban. Con 10 o 12 todavía no tenía ni idea de toros, pero ya sí, como los chicos ahora, que con 12 años saben las tácticas de fútbol y saben, porque han ido desde niños, pues ya sí tenía ciertas inquietudes, ¿no? Y voy por la calle Sierpe y de frente Antonio Ordóñez. Era una encerrona que me tenía preparada mi padre, porque yo, ante un desastre de la evaluación en el colegio, porque había jugado al fútbol más de la cuenta y había faltado a los exámenes más de la cuenta, pues le había dicho a mi padre, que no era verdad, que yo no lo pensaba, pero para evitar que me riñeran mucho, le había dicho, pero no te preocupes, hombre, si yo no quiero estudiar, yo quiero ser torero. No era verdad, me daba mucho miedo, siempre me ha dado. Y mi padre diría, ¿será verdad? Vamos a prepararle una encerrona para que desista. Y había quedado él con Antonio Ordóñez, no nos lo encontramos de casualidad. Cuando llegamos a la calle Sierpe, le dice, Antonio, que mi hijo quiere ser torero. Yo me quedé de piedra helado. Dije, yo estoy cogiendo los libros nada más que llegue a casa. Porque esto no. ¿Tú no tenías un novillo preparado? ¿Se lo dejas a mi hijo? Y el otro rápido, claro, este sábado. Y yo, papá, yo tirándolo de la chaqueta, papá, que tengo un examen, que tengo que estudiar para quitar aquello. Pero, cuando ya se dan cuenta que yo no, le dice mi padre, me dice a mí, delante de Antonio Ordóñez,
anda, hijo, dile, Antonio, quién es el mejor torero que tú has visto alguna vez en una plaza de toros. Y yo, con la inocencia de un niño de 12 años, le dije lo que pensaba. Digo, Antonio, bienvenida. La cara de Antonio Ordóñez llegó al suelo. Después fue muy amigo mío, ¿eh? Siempre hemos tenido una gran relación. Pero en aquel momento aquel niño dijo lo que pensaba. Porque a mí Antonio Bienvenida me ha parecido siempre lo máximo del toreo. Lo máximo. Por pureza, por naturalidad, por arte, por dominio de los terrenos, de las distancias, por maestría absoluta en una plaza de toros. Bueno, va a quedar muy claro en la película, ¿eh? Eso sí, recuerdo que algunos críticos decían, no, si tienes razón, si Antonio Bienvenida era muy bueno, si Rafael Ortega de la Isla también, pero toreaban muy poco, estaban bien muy pocas veces. Yo recuerdo una vez a un conocido crítico muy amigo de Antonio Ordóñez y le pregunté, digo, bueno, tiene usted razón, torea muy poco, por lo tanto siempre no está muy bien, pero dígame usted, ¿cuándo lo ha visto mal? Antonio Bienvenida no estuvo mal nunca en una plaza de toros, porque siempre estaba por encima del toro, porque conocía al toro, conocía las distancias, tenía el valor y el arte suficiente. Bueno, eso lo vamos a ver en la película en las distintas fases. Pero ese primer quite, casi un galleo por Chicuelina, ya nos trae una tauromaquia fundamental en los años 50, la de la escuela sevillana. La escuela sevillana que tiene un germen en Gallito y en Belmonte, que madura el gran Chicuelo y que va a tener un desarrollo desgraciadamente desconocido por culpa de los problemas sociales de los años 30, en esos toreros que vienen detrás de Chicuelo, toreros que aportaron muchísimo y entre los que hay que destacar a otro Bienvenida, a Manolo Bienvenida, torero fundamental para que cuajara la escuela sevillana. Indudablemente después vamos a tener un grupo, y no solo uno, a la vez compitiendo con Manolete, un fenómeno, por cierto, con tauromaquia distinta, pero un fenómeno desde el punto de vista de la proyección del éxito y del dominio incluso del toro, y vamos a tener a la vez, fíjense, a el gran Pepe Luis Vázquez. Si leen los toros de Cosío, llega a decir que es el mejor torero que ha visto torear nunca. Después lo repite con Antonio Bienvenida, prácticamente. Antonio Bienvenida, Pepín Martín Vázquez, que va a aunar dos principios estructurales del toreo, el de la línea sevillana con el de la verticalidad de Manolete, y justo detrás, cuando pueden aflojar un poquito, en carreras que duraban 6 o 7 años, no más, porque el toro apretaba mucho, viene Manolo González con la misma escuela y acercándose de un modo realmente importante. Luego estamos en un momento fundamental, no solo del toreo del siglo XX, sino de la escuela sevillana. Escuela sevillana que, y esto sí hay que decirlo, muchas veces nos han engañado a los aficionados, ¿eh? Cuando han querido hacerla derivar de un solo torero. Eso no ha pasado en la historia del toreo nunca. Nunca una etapa ha venido de un solo torero, por bueno, importante y trascendental que sea la aportación estructural de este. Les pongo un ejemplo. Manolete va a torear de un modo distinto a como se toreaba hasta ese momento. ¿Tiene escuela? No, tiene imitadores. La escuela vendrá con el tiempo y su gran aportación se va a asumir, pero se va a asumir como un concepto que revierte sobre otros conceptos. Y así con todos los grandes de cualquier época. Bueno, lo hemos podido ver 2 veces los que estamos aquí. Cuando Paco Ojeda corta los terrenos, no desaparece Curro Romero, ni Manolo Vázquez. ¿Y va a cambiar el toreo después de él? Sí, pero la escuela sevillana va a seguir hasta tal punto que surge nada más y nada menos que Morante de la Puebla. Y otra estructura que nunca se ha tenido en cuenta, que es la síntesis de principio, que inicia Paco Camino, el gran Paco Camino, que seguirá el Niño la Capea, que sigue Espartaco. Después explicaremos esto de la síntesis de principio. Ya se ve en la película, por eso estamos remitiendo a ello. Esa escuela tampoco se ha agotado porque la continúa el Juli. Es decir, que a gran innovación estructural, gran aportación y enriquecimiento del toreo, con una nueva vía y también con el enriquecimiento de las que ya existen. Pero lo hemos visto varias veces, no ha surgido un modo que anule a los demás. Tampoco entonces. Yo lo he dado por escrito en algún congreso. El toreo moderno no viene de Juan Belmonte. Así de claro. Viene, él es importantísimo, por supuesto. De los que más, por supuesto. Fundamental, claro que sí.
Sin él no sería así, por supuesto que no sería así, pero sin lo de Lagartijo tampoco, sin las aportaciones del Guerra tampoco, sin las de Gallito no existiría el toreo contemporáneo. Y recordemos las palabras del Papa Negro o las palabras de don José Flores Camará a Manolete: entre tú y Pepe Luis no sale la mitad de Gallito. Ellos lo habían visto y los vieron a todos. Bueno, es un poquito exagerado, pero quiero decir que el tronco es mucho más grande de lo que nos creíamos. Y las ramas importantes, mucho mayores también. Y desde luego, Antonio Bienvenida, con sus 20 corridas al año, es una de las ramas más importantes de la historia de la tauromaquia. Pues el quite, ya digo, es prácticamente un galleo. El propio nombre ya nos dice de dónde viene. Se quita siempre, claro, en el galleo te tienes que quitar, tienes que moverte para poner al toro en suerte. Toro que, eso sí, que también se está perdiendo, ¿eh? Hubo que picar, porque si no se pica, se queda entero. Digo que se está perdiendo porque ahora casi no hay que picarlos. Torea al toro Domingo Ortega, pero, o sea, Puente, pero por medio va a pasar algo, y es una parte adicional del argumento, algo que existía en los toros. Yo, desgraciadamente, lo he llegado a ver con un resultado parecido, o prácticamente el mismo, y es el espontáneo que se lanza a la plaza. Espontáneo, cada vez, afortunadamente, vemos menos, pero que han sido muy frecuentes. La película lo va a recoger, el chico está toreando bien, incluso muy bien, pero cambia de mano. Fíjense, hoy, cuando a tantos toros da igual torearlo por la derecha que por la izquierda, contra querencia porque da igual, ya que el toro no va, pasa, nada más. En aquel momento, equivocarse en el cite, supone una cogida grave de momento. Porque además el toro tiene sentido. Toro bravo siempre ha tenido sentido, nunca ha sido tonto. Pues ese espontáneo se equivoca, lo coge, va a fallecer en la enfermería, es parte de la trama. Es el único punto por el que grandes toreros, cuando se les pregunta por tardes de toro, no les acaba de gustar. Los toreros, si hay muerte, no les gusta la película, ¿eh? Nunca. Si hay cogida, tampoco, pero si hay muerte, no les gusta. Por lo demás, le parece la película perfecta, casi todo. Pues bien, estropea al toro. Esto es sumamente importante. Hacerle algo mal a un toro es enseñarle dónde tiene que ir. Y por lo tanto, bueno, es sumamente importante no equivocarse. Como le estropea al toro, Puente no lo puede torear. Y ahora vamos a ver una lección magistral de Domingo Ortega, e incomprendida por los jóvenes de su tiempo. De su tiempo, quiero decir, no del de Domingo Ortega. Los tiempos de Domingo Ortega son finales de los 20 años 30, que ya hemos dicho que por culpa de la problemática que hay en España, baja el número de corridas de toros, las ganas de ir a los toros, las posibilidades económicas, y por lo tanto toreros como Ignacio Sánchez Mejía, como Manolo Bienvenida, como Chicuelo, como Curro Pulla, es decir, Gitanillo de Triana, como Cagancho, no van a tener la proyección que deberían. Porque, claro, España no está para eso y no la van a tener. Ese es el tiempo de Domingo Ortega, de Marcial Lalanda también, y es el tiempo en el que hay que entender ese toreo al paso. Porque fíjense, ese toreo al paso sí que entronca con Belmonte. Por favor, lo que digo no es una opinión personal. Cojan los toros de Cosío, que los vio torear. Lean a ver qué dice Cosío. Lean las páginas de los cronistas de su tiempo. El toreo actual es un toreo de suertes ligadas, suertes fundamentales ligadas. Juan Belmonte lo hizo una sola vez en su carrera. Él toreaba al paso. Nos dicen que se cruzaba el terreno. Vean las películas que existen. Están las películas de Gant y las de Achúcarro. Torea al paso como Domingo Ortega, para corregir la posición. Y eso no es un defecto, ni muchísimo menos. Precisamente ese tipo de toreo le va a permitir madurar la plenitud de la suerte cargada que él hace. Y eso va a suponer un injerto fundamental para la evolución estructural del toreo de su tiempo. Pues bien, Domingo Ortega continúa esa dinámica que viene ya de bombita. ¿No se han parado ustedes a pensar una cuestión? ¿Por qué cuando torea Gallito dicen los cronistas ha resucitado Lagartijo? Lagartijo era la pureza y el arte. Había un canon,
Amo Salvador ya lo deja por escrito en 1907. Había un canon. Y él decía que los toreros no toreaban bien porque no toreaban conforme a ese canon, que describe cómo coger al toro por delante, llevarlo toreado y rematarlo detrás. Luego el parar, mandar y templar de Chávez Nogales existía mucho antes de Belmonte. Mucho antes. Lo que pasa es que Belmonte le va a dar otra dimensión y eso va a permitir la evolución. Será fundamental, ya digo, pero eso es una cosa y la estructura es otra. La estructura del torero al paso y de los muletazos distintos y sin ligar las suertes fundamentales, insisto, viene de finales del 19 y eso hace que toreros como, por ejemplo, Bombita, con una gran cantidad de partidarios, no pasaran ni a Gallito, ni a Sánchez Mejía, ni a Chicuelo, sino a Belmonte, que toreaba con el mismo sistema estructural. Y después a Domingo Ortega, evidentemente. Por eso Belmonte era tan partidario de Rafael de Paula, que tampoco se quedaba nunca quieto a rematar la suerte. No nos engañemos, están las películas. Rafael de Paula tenía un arte increíble, pero se retiraba antes de culminar la suerte, al modo de la dinámica del siglo XIX. Los talones clavados, Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida, Pepín Martín Vázquez. Los otros es otro tipo de toreo, no menos valioso, por cierto. Pues bien, Domingo Ortega ahí, Puente en la película, nos vuelve a ofrecer el fracaso. El toro no vale, lo ha estropeado el espontáneo, no puedo con él, no puedo hacer faena, pero igual que pasó antes con Enrique Vera, no es un fracaso real. ¿Nos han dado cuenta lo que hace con el toro? ¿Nos han dado cuenta cómo lo machetea, pero dirigiéndolo? A ver, miren, les voy a poner un ejemplo y yo en los negativos no voy a dar nombre, nunca. Pero yo he visto toreros a merced del toro que han salido con la camisa por fuera, despeinados, con la corbata al lado. Y he visto a otros que parecía que fracasaban estrepitosamente, que salían peinados, perfectamente colocados, lo que quiere decir que eran ellos los que hacían que el toro se viese de un modo determinado. Y aquí, dada mi gran admiración por él, lo voy a decir claro, el gran Curro Romero. O sea, Curro Romero, cuando no quería torear un toro, no se despeinaba, lo tocaba en un costado, en el otro, pero jamás tenía que salir corriendo. Lo que significa que no era pavor no dominado, era no asunción del riesgo, pero consciente y sabiendo lo que hacía para que el toro pareciera malo. Pues eso es lo que hace Domingo Ortega en ese toro en la película. Como el guión le ha marcado que el torero tiene que fracasar, pues no puede dar muletazos excelentes, pero está llevando el toro donde él quiere, sin apuro, y parece que al ralentí. La muleta se duerme. ¿No se han dado cuenta ese sentido del temple? Cuando un torero pierde los papeles no se le duerme la muleta, no sabe lo que hace porque no es capaz de pensar. Los papeles perdidos son los papeles perdidos. Luego, el toro, que pone a cada uno en su sitio, no nos deja hacer ese fracaso cinematográficamente como hubiese sido en la realidad. Y a partir de ahí viene la película El Triunfo, en el tercer toro. Juan Carmona, Antonio Bienvenida en este caso, pues va a salir y va a ser una gran faena. Y fíjense, porque va a torear de todos los modos posibles, menos por Chicuelina y Gallegos, que ya lo ha hecho en el toro anterior, no van a repetir una suerte. Él va, por una parte, va a quitar por Verónicas, va a poner banderillas. Las banderillas Antonio Bienvenida eran banderillas siempre a los toros buenos, eso sí. Antonio Bienvenida a los toros difíciles no los banderilleaba, pero va a ser un cuarteo algunas veces, otras veces de poder a poder, y unos quiebros con una naturalidad excepcional, sin adornarse de ninguna forma, directo al toro, bueno, con una, en mi opinión, pureza y gusto simplemente excelentes. Y después va a ser la faena de muleta, y fíjense, la faena, tanto esta como las que restan en la película, no pueden ser faenas completas, porque si no, la película duraría pues 2 horas de una corrida de toro normal, más toda la dinámica del guión, de las tramas de amor, del triunfo, del fracaso, la película sería 3 o 4 horas. Luego las faenas se van a recortar y van a ser la introducción o el final y solo 2 tandas, una por cada pitón, para que se vea bien el fundamento de cada uno de estos toreros. La primera tanda, bueno, el inicio es espectacular. El inicio por ayudados por alto, cargando la suerte, tiene un sentido. Algo que se echa hoy en falta. Hay muchas faenas
Bueno, hay toreros que llevan 15 años haciendo el mismo inicio de faena todos los días. Por emocionante que sea, es repetitivo. Si ustedes me dan a mí, que me encanta el pez de espada, me lo dan todos los días por fuerza, cuando lleve 3 años estoy harto de pez de espada. Es así. Antonio Bienvenida hace siempre, y no solo en la película, inicios adecuados a las cualidades del toro. Y en este caso le va a ganar terreno con ayudados por alto, como dicen los toreros, barriéndole el lomo. Y a partir de ahí, miren, 2 planteamientos que no son exactamente iguales. Con la mano derecha tiene la muleta a la altura de la cadera, y eso es infrecuente en Antonio Bienvenida. Antonio Bienvenida suele adelantar el engaño, un torero muy puro. En esta película, en la primera serie por la derecha, no. Y es que el toro se le queda un poquito. El toro no tiene el muletazo completo. Yo no he podido asegurar si... Yo creo recordar que me dijeron que las escenas se habían grabado, profesor, para la película. Yo no recuerdo si lo pude confirmar o no, pero aún así, y aunque se busque un toro que el ganadero y el torero piensen que puede valer, el toro después sale con sus características. A ver, por favor, otro pequeño tópico. Cuando dicen los ganaderos, es que de toro no sabe nadie, es que el toro no sabemos, eso no es verdad. ¿Les puedo contar una anécdota? Yo voy un día con mi padre a la finca de un conocidísimo ganadero. No vamos a dar el nombre, ya que vamos a dar una anécdota. Y va a elegir un toro que el ganadero le regala a Rafael de Paula para una corrida. Cuando llegamos allí, yo ya no era un niño, yo ya era un hombre, había preparado un toro bien de tamaño, bien de presentación, un toro que se veía que estaba encastado y que iba a embestir. Y le dice mi padre al ganadero, un ganadero de muchísimo prestigio, le dice, nombrándolo por su nombre, hombre, ese toro no me gusta. Pero Andrés, este toro es bravísimo, ese toro va a embestir. No, este toro lo tiene que torear Rafael de Paula, lo va a apretar mucho. Rafael tiene las rodillas malas, no puede. Ese toro no. Bueno, a ver si te gusta este otro. Lo lleva a otro. No. Hombre, pero ¿qué quiere que lleve una corrida? Que es un toro regalado, que vamos a una corrida, mando uno bueno. ¿Qué quieres, que fracase con el toro? No, hombre, no, pero que el toro le valga a usted, pero que deje respirar a Rafael. Y le dice mi padre al ganadero, al entrar debajo del primer árbol había uno, y le dice el ganadero, pero si ese toro es tonto, le contesta mi padre, por eso. O sea, sí lo saben, claro que lo saben, con variantes. No sabemos cuánto puede durar, no sabemos, pero sí sabemos quién es el toro que manda. Los toros son sociales. Hay toros que atacan por delante en el campo, toros que van por detrás. Claro que sabemos. ¿Pensáis ustedes que Vitorino es el único que sabe elegirlo? Saben todos. Lo que pasa es que antes se lidiaban 6 corridas, ahora se lidian 26. Se tienen que lidiar todos. Pero claro que saben. Con fallos, por supuesto. Con variantes de quien nos pensábamos que iba a ser muy agresivo y ahora no lo es. Pero se acierta en un porcentaje alto. Pues bien, este toro se le queda por la derecha y es una auténtica delicia ver cómo Antonio Bienvenida elige el terreno, elige la distancia, calcula dónde tiene que dejar la muleta para que el toro cuando entre acabe donde su recorrido se lo permite. O sea, simplemente salen perfectos los muletazos. Pero es que llega la serie por naturales y el toro sí va por ese pitón. Y vemos cómo en la serie adelanta el engaño, lo lleva hasta detrás, da los 4 muletazos. Entonces la serie eran de 3, 4 a lo máximo. Tengan en cuenta una cosa, que si el torero, y esto queda clarísimo con Antonio Bienvenida, que por cierto se los pasaba cerca, muy cerca. Ahora hay faenas, incluso de Puerta del Príncipe con los toros a medio metro, ¿eh? Es así. Las fotos se ven, ¿eh?, desde arriba y la televisión está ahí. Antonio Bienvenida los pasaba cerquísima. Y fíjense, va a rematar de distintos modos y conforme le da la salida al toro. Fundamental también entrar y salir en la cara del toro, saber qué se está haciendo con él. Si nosotros le damos al toro 3 naturales, bueno, nosotros no, yo desde luego no,
Si el torero le da al toro 3 naturales profundos, a cada natural el toro está más cerca, por fuerza. Porque el toro bravo aprieta. El manzón no, el manzón sale para afuera. ¿Pero eso es lo que queremos los aficionados? Lo que queremos el toro bravo, que vaya. Si va cada vez más para adentro, 8 naturales como se dan hoy día, solo pueden ser desde la ventaja, en la posición en el sitio. Es así. Porque el torero se tiene que quedar sin sitio para el toro. Y al quedarse sin sitio viene la salida obligada, en lo que ya Gallito había sido un maestro, también Juan Belmonte, y lo van a hacer Chicuelo, Pepe Luis, es decir, los toreros que vienen de ese tronco. Si tiene que salir forzado con un molinete, lo harán. Si tienen que salir forzado con un farol, lo harán. Si pueden vaciar al hombro contrario y de pecho, también. Aquí Bienvenida, Antonio Bienvenida, lo que elige es absolutamente genial. Va a hacerle un abaniqueo al toro, no de adorno, como se le hace en los años 60 y 70. El toro ya está sometido, humillado, se queda sin fuerza, no va a embestir, yo me adorno, no. El abaniqueo de Antonio Bienvenida es con un toro que todavía embiste, lo hace a favor de querencia para que el toro no se le pare y vaya, y cada vuelta de la muleta es prácticamente un muletazo porque lo ha enganchado y lo ha desplazado 1 metro. Eso se llama lidiar y eso se llama torero. Llegamos al siguiente toro. Le toca de nuevo a Puente. Claro, en la película tiene que triunfar. El viejo torero que ya no tiene ilusión la tiene que recuperar. Recuerden que esa novia que de tantos años que lleva ya no es ni novia, ya no se sabe muy bien lo que es, esa novia que está preguntando por las fiestas del otro torero, esa novia que está intentando que el otro, bueno, se fije en ella. Es decir, una situación que podría ser muy normal en la vida, pero que en los años 50 en España es una situación fuerte, ¿eh? El hombre de aquel momento, la sociedad de aquel momento no asume eso. Hoy día, ya digo, es lo más normal del mundo, que cualquiera vaya con quien quiera. Pero en aquella época es la puntilla al viejo torero. No solo no triunfo, no solo me dejan mis seguidores, sino que además mi pareja prefiere al que triunfa ahora. Pues bien, él tiene que triunfar como sea, y lo va a hacer. Y vamos a ver, de nuevo, 2 series nada más, ¿eh? Porque el tiempo cinematográfico no permite otra cosa. Pero 2 series en las que no se queda quieto ni una vez entre pase y pase. Sí se queda quieto en cada pase. Pero miren, que no es un defecto. Es que tenemos el error de creernos que el toreo que nos gusta es el único bueno. Y eso no es así. Pasa mucho en los críticos, ¿eh? Aquí hay algunos. Pasa mucho en los críticos. Como a mí me gusta este tipo de toreo y es el que defiendo, otros tipos de toreo no valen. ¿Por qué? ¿Por qué no me puede gustar Pepe Luis con su pureza y gustarme Manolete con su reducción en el cite? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede encantarme Curro Romero y admirar a Paquirri? ¿Por qué no puede gustarme la pureza del Viti y gustarme el mal toreo y muchísimo arte de algún torero artista? No voy a dar nombre cuando me puede gustar muchísimas cosas y muchos palos y muchas posibilidades. Cuanto más... Miren, Vicente Zavala Padre, yo es que lo leía mucho, muchísimo, aprendí mucho de toros con él. Vicente Zavala Padre decía que el torero tiene que tener un plan cuando inicia la faena. Un plan se refería a un método, que no se trata de ponerse a dar pases, sino de pensar qué es lo que voy a hacer y por qué lo hago. Y eso implica una colocación del toro, una distancia del torero, unos ajustes que son variables según el tipo de toro, el carácter de ese toro y las posibilidades que tenga el torero en ese momento. Luego, el toreo da una dinámica de posibilidades a elegir por el torero, a disfrutar por nosotros. De ahí la frase del Papa Negro: el mejor aficionado es al que más toreros le caben en la cabeza. Pues bien, Domingo Ortega lo que hace es torear al paso, y ese toreo al paso no es por incapacidad. No el torero que, como no puede con el toro, se tiene que quitar y rectificar. No, señor. Porque él deja al toro donde él quiere y rectifica ganándole terreno al toro. Por lo tanto, él lleva el mando. Y de nuevo, algo que a mí me asombra. Miren, yo divido en mi afición al toreo los toros que he conocido en 2. Y siempre cuando me preguntan por toreros que te gustan, divido en 2. Igualmente con los toros. Divido entre los que he visto en la plaza y los que conozco por películas. En la plaza he visto muchos, desde Dominguín y Ordóñez para acá y Antonio Bienvenida para acá, muchos.
Lógicamente en películas hemos visto menos y no todas están remasterizadas. Pero ya, hoy día, no hay un grande del que no tengamos grandes faenas, ¿eh? Yo he visto ya la faena famosa del Montepío de Juan Belmonte, remasterizada. Yo he visto faenas de Gallito de Corta Orejas remasterizadas, y de Ignacio Sánchez Mejía, y de Manuel Jiménez Chicuelo, Chicuelo el Viejo. Es decir, hoy día podemos ver los toreros por imágenes y estudiarlo y hacernos una idea de cómo eran. Pues bien, digo esto porque de esos toreros que has mirado por películas y los que has mirado en la plaza, voy a poner dos denominadores comunes que han tenido todos los grandes, con independencia del plan, es decir, del concepto taurino, y con independencia del estilo. Pero todos los grandes, todos sin excepción, han triunfado en las plazas de primera con el toro de primera. Y todos sin excepción han tenido sentido del temple. Sin temple no se es figura del toreo. Y temple se puede tener con un método y con otro. Hemos visto toreros templadísimos. Por citar uno reciente, Espartaco. Tenía un temple con la muleta tremendo. Por citar un clásico, Antonio Bienvenida. Pero miren ustedes, el modo de dormir la muleta de Domingo Ortega en la película no es ficción. En la película me refiero a un tarde de toro. No es circunstancia de una tarde, no es un truco cinematográfico. Se le duerme la muleta. Parece que para el toro. Es capaz de marcar un tiempo al ralentí unas décimas segundo por delante. Para eso hay que tener una precisión y, sobre todo, la cabeza fría para saber cuándo y cómo. Miren, yo con una becerrita que era como un perrito, ante la que pasaba un miedo tremendo, era incapaz de pensar para dónde irme. Por supuesto, los tirones, la becerra mueve la oreja, yo doy un tirón, porque no soy torero y porque tengo miedo. Tener ese sentido, esa capacidad milimétrica que demuestra Domingo Ortega al paso, esos remates por bajo, la trinchera sobre todo, simplemente muestran el poder, y que el poder en el toro es dominar al toro, no cumplir con unos estereotipos según unas modas, según unas épocas. Y bueno, llegamos, por supuesto triunfa, Antonio Bienvenida ha cortado las dos orejas, va a cortar también las dos, y la trama amorosa de la película continúa. Ahora la novia ya sí quiere seguir con él, pero él, lógicamente, le va a decir que le busquen las invitaciones para la fiesta del otro, porque ahora es él quien no cuenta con ella. Bien, esa es la trama amorosa que aquí no nos interesa. Aquí estamos viendo los fundamentos de la tauromaquia. Y viene el segundo de Antonio Bienvenida. Y fíjense, esto es muy poco taurino, ¿eh?, lo que le pasa a Juan Carmona en la película. Juan Carmona, que le ha dicho a la mujer antes de ir a los toros que está preparando la temporada en América, la mujer no quiere, tiene una razón poderosa para que no acepte la temporada americana, pero no se la dice. Está embarazada, va a tener un hijo en invierno, el primer hijo de Juan Carmona. No se lo dice, él se va a los toros y ella se lo va a decir en medio de la corrida. Miren ustedes, eso a mí me parece impensable. Yo no sé si ha pasado alguna vez. Yo, para empezar, no he visto mujeres de los toreros en las plazas de toros hasta las últimas generaciones. No digo que sea ni bueno ni malo, ¿eh? Yo no voy a criticar eso, que vaya quien quiera. Evidentemente a los toros, yo no lo voy a criticar. Lo que sí voy a decir es que en los años 50 no iba la mujer de un torero a los toros, seguro. Primero porque ella no quería, y segundo porque aunque hubiese querido no la habría dejado el torero. Así de claro, yo lo he vivido esto en los años 70 y 80. Hijas de toreros, yo he estado con ellos, y le ha dado el padre las entradas a los hijos, y ha llegado ella, la hija, yo también quiero ir, papá. No, tú no vienes a verme torear a mí. Eso lo he vivido yo. Era consecuencia de una sociedad, bueno, sí, vamos a emplear el término, un poquito machista, o mucho, si quieren ustedes, las chicas. Pero era lo que había en aquel momento. Y en la película aparece otra cosa. Y, por supuesto, una temeridad decirle a un hombre que se va a poner delante de un toro que va a tener un hijo. Es una auténtica temeridad. El torero en ese momento solo tiene que pensar en una cosa, en que allí hay una fiera que tiene que cogerle muy pronto las querencias, el comportamiento, las reacciones, y reaccionar en décimas segundo, no estar pensando. Pues bien, debido a ese condicionante del guión, Juan Carmona se va a entretener y lo va a coger el toro. Le va a dar una cornada. Cornada leve, mientras se está muriendo en la enfermería el espontáneo que cogió el primer toro.
Esa cornada es leve, ahora veremos cómo se resuelve esto. Pero antes ha toreado. De nuevo espléndido con el capote, de nuevo las banderillas y otra faena de muleta simplemente excepcional. Otra vez el toro por delante, otra vez los cuatro naturales girándose sobre los talones sin perder nunca la verticalidad. Y miren, vamos a decir las cosas como las pensamos, ¿no? Porque no tenemos por qué querer contentar a nadie. Y sin caer en los falsos tópicos de los malos aficionados de ahora que se creen que pasarse por detrás del pitón contrario es cruzarse a un toro. Eso no es verdad. Y se lo voy a demostrar aquí, simplemente. Miren, por favor, estos dos micrófonos son los pitones de un toro y yo soy la muleta del torero. Si el torero está detrás de la muleta, está en perpendicular a la línea cervical del toro. Por lo tanto, cuando cite, el toro va a entrar en la muleta y si yo no lo paro en la muleta, lo domino y lo llevo, el toro me coge porque estoy detrás. Así, sin más. Esa es la colocación de Antonio Bienvenida en Tarde de Toro y todas las veces que yo lo he visto, tanto en la plaza, no olvidaré jamás aquella tarde del puerto de Santa María, no olvidaré jamás esa alternativa de Galloso. Siempre en perpendicular. Si yo pongo la muleta aquí, que es lo que exigen determinados tendidos en determinadas plazas, el toro mira para allá y yo estoy aquí, en este pitón, pero la muleta va para allá. Cruzarse en exceso es sacar al toro de la suerte. Así de claro. Cruzarse es meterse entre los dos pitones. Es buscar con el cuerpo la perpendicular, como muy bien nos explicaba en Sevilla y lo hizo en las páginas de ABC don Luis Bollaín. La perpendicular siempre. Bueno, pues Antonio Bienvenida no la va a perder, incluso en el caso de la acogida, que no sé esa imagen de dónde procede, insisto, no sé si se filma queriendo para la corrida. Desde luego, dejarse coger por un toro, yo no me dejo para una... Bueno, yo no me pongo, pero creo que muy pocos toreros se dejen coger, ¿eh? Y yo esa acogida no la conozco en realidad, pero lo que sí es cierto es que se la da a él. Él sabe dónde está. Muchas veces los toreros, les recuerdo que Curro Romero tiene varias gravísimas y todas han sido toreando, ninguna quitándose. Torero, cuando está en esa posición que yo les he marcado a ustedes, no tiene salida. Miren ustedes, si el torero esconde la pierna contraria, hoy se ve con frecuencia, el torero se puede quitar cuando quiera. Si el torero carga el peso del cuerpo en la pierna que está en la línea recta, la perpendicular del toro, no se puede quitar nunca sin que lo vean los 14.000 espectadores de la plaza. Así de sencillo y de claro. Antonio Bienvenida, insisto, es un ejemplo que se debería poner para el bien torear, como los grandes maestros de ese momento de la escuela sevillana. Bien, y llegamos al último de la tarde, Rondeño segundo. Bueno, ha fracasado estrepitosamente, el gran Pepe Isbert va a estar magistral en el tendido, en esa pugna que hay entre los aficionados. He dejado la pugna de los partidarios para el final también, porque a lo largo de estas faenas de triunfo y de fracaso, dos espectadores, uno de sombra pero pegado a la reja, otro de sol, estamos en la Plaza de las Ventas en Madrid, pero también pegado a la reja, están discutiendo toda la corrida, porque Puente es mejor o Carmona es mejor. Bueno, miren, esto es también fundamental para los toros. Si no hay pasión, si no hay partidarios, si no hay discusión, no va a haber afán por llegar a la taquilla y comprar la entrada. Si nos da igual, si el torero no, si no surgen novedades que aprieten, si no hay, bueno, eso se va a recoger muy bien. Eso sí, en clave de humor, en un diálogo que hoy día es impensable, en unos tópicos que hoy día nadie se dice esas cosas, ¿no? Pero muy propio de aquel momento de los años 50. Y, por otra parte, recogen la discusión entre las dos grandes figuras. El que se ha relanzado otra vez como maestro veterano y la figura del momento. Y el chico que empieza no. El chico que empieza no tiene partidario. Su padre, rondeño primero, matador retirado, está en el sol para que no lo vea nadie, para que no lo reconozcan los aficionados. Y está escuchando lo que dicen de su hijo. Claro, lo que dicen de su hijo es que no vale, que no tiene valor, que su padre sí que era bueno, pero que su padre, que había perdido el valor por una acogida, el niño parece que ya tiene ese miedo. Lo propio de una situación de no credibilidad de un joven que empieza. Se meten con él y ahí Pepe Isbert, bueno, genial,
genial. En las respuestas que le da a los aficionados, en cómo contiene al padre, al final es el padre el que lo tiene que contener a él, y mientras el nuevo torero, Rondeño II, fracasa con el mejor toro de la corrida. No puede con él, con el capote en banderilla está escondido, está diciendo que el toro no, que no puede, que no lo ve claro, que no lo va a torear, y bueno, viene otra afición cinematográfica. Si un torero está, como dicen ellos, hasta las trancas, nadie en 2 segundos va a hacer que se ponga bien delante del toro, porque aunque lo haga por amor propio, no va a tener capacidad para pensar. Sin embargo, en la afición cinematográfica, pues sí, le hace ver que es un fracasado, que su novia está allí, que le ha mandado el capote de paseo, que Juan Carmona, que es el hermano y que tiene que autorizar la boda, en la vida va a consentir que se case con un torero tan malo. En fin, lo pican un poquito y parece que recupera el valor y hace una gran faena. Pero miren, ¿han pensado qué faena hace Enrique Vera ahí? Estamos en el 56. Manolo Vázquez ha tomado la alternativa en el 51. Manolo Vázquez, ya saben, el hermano de Pepe Luis, que va a triunfar de un modo clamoroso en las ventas en los años 50. Y estamos en las ventas. La historia está ambientada en Madrid. Manolo Vázquez, que a diferencia de su hermano Pepe Luis cargaba normalmente la suerte muchísimo. Manolo Vázquez también la carga, porque cargar la suerte no significa adelantar la pierna, aunque si se adelanta mejor. Cargar la suerte significa recoger el peso del cuerpo. Por eso es cargar. Si recojo el peso del cuerpo no me puedo mover, no me puedo quitar. Manolo Vázquez lo va a hacer sobre las 2 piernas, toreando de frente. Se pone de moda el toreo de frente, que en la película va a representar el chico nuevo. ¿Se han dado cuenta que ha hecho el director de la película? Y eso que no era de aquí, que era del este de Europa. Ha puesto el toreo sobre los pies, que viene desde el siglo XIX, la recuperación del canon clásico, que viene de Currito, de Curro Cuchari, de Currito, que pasa por el Gallo, pasa por el Guerra y por Lagartijo, que recupera Gallito, que injerta Belmonte y que representa en máxima plenitud la escuela sevillana desde Manolo Bienvenida hasta Manolo González. Luego, está recogiendo los 2 modos tradicionales del toreo y después con el torero nuevo, el nuevo modo de ese momento, el toreo de frente. Luego está recogiendo las 3 tauromaquias que se practican. Eso sí, está ignorando una fundamental, que es la de Manolete. Esa verticalidad y esa reducción de terreno no aparece en Tardes de Toro. Bueno, se ve que los asesores estaban más próximos a los sevillanos, indudablemente, que a esa gran revolución en los terrenos que supuso el gran torero cordobés. En definitiva, en Tardes de Toro no solo tenemos en el cine, y no digo por primera vez porque está ahí Currito de la Cruz con Pepín Martín Vázquez, pero sí esas son las 2 grandes películas que van a ser capaces de insertar actuaciones reales, es decir, lidias de verdad, y no planos y contraplanos fingidos, no la utilización de dobles. Ya vimos como Sangre y Arena es probablemente la mejor película de toro desde un punto de vista cinematográfico. Es un clásico de Hollywood insuperable, pero ya vimos cómo los toreros son dobles. Lógicamente, los actores americanos, que en los planos cortos vimos como no sabían ni coger el capote, no van a torear un toro. Estas son las corridas que desarrollan la corrida real y que, por lo tanto, en los grandes festivales internacionales de cine llevan el toreo, llevan la tauromaquia por todo el mundo. Y a su vez difunden esos distintos modos de tauromaquia, con lo cual se permite, o se permitía en aquel momento, la formación, el conocimiento por parte de los jóvenes. Hoy lo pueden ver en muchísimos sitios. En aquella época un joven que no podía ir a los toros, en muy pocos sitios podía ver torear. No existía internet, no existían los vídeos, no había un acceso fácil. Por lo tanto, en aquel momento fue fundamental para el conocimiento de nuestra fiesta. Y, en lo particular, ahora hablo como aficionado, un deleite ver al maestro Domingo Ortega andando, dormir la muleta, ver a Antonio Bienvenida, por el que siempre he confesado mi predilección absoluta, y a este nuevo torero, en aquel momento Enrique Vera, del que poco más he visto y que gracias a la película pues podemos conocer cómo eran las jóvenes aportaciones de su tiempo. Muchísimas gracias.